Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este acto en el Parlamento de Cantabria. Quiero saludar también a quienes nos siguen a través de nuestro portal de Internet, lo mismo los que nos siguen ahora mismo en directo, como aquellos que nos verán en el futuro a través de nuestra videoteca. Es para el Parlamento una verdadera satisfacción poder ofrecer hoy, dentro de ese convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria, una conferencia sobre la importante figura para la historia de Cantabria del marino y estadista don José de Bustamante y Guerra. Para mí también tiene un interés muy especial y despierta mi curiosidad personal, porque tenemos la suerte de haber nacido los dos en el Valle de Toranzo. Así que, para traernos a la realidad de este personaje insigne de los siglos XVIII y XIX, pues contamos hoy con un conferenciante de excepción, como es el profesor de la Universidad de Cantabria, Óscar Lucas Villanueva, a quien damos la bienvenida. Se la damos de nuevo porque también estuvo con nosotros no hace demasiado tiempo en una de las sesiones del tercer encuentro de la historia de Cantabria, que se celebró también en esta sala José de Alday, en ese de nuevo convenio de colaboración entre la universidad y el Parlamento. Así que bienvenido de nuevo, Óscar, y muchas gracias por tu colaboración. Tenemos que recordar que el profesor Lucas Villanueva es un importante investigador de la historia moderna de Cantabria, que su tesis sobre el comercio castellano a través de Laredo durante el reinado de Felipe II mereció el premio de Historia Regional Manuel Teira de Torrelavega, y que luego se plasmó todo eso en un libro posteriormente en el año 2019, si no me equivoco. En esta conferencia, que se enmarca dentro de ese ciclo que acompaña a la exposición sobre la figura de Tadeusz Genke, naturalista y artista que participó en la expedición Malaspina-Bustamante, el profesor Lucas va a tratar sobre la figura de José de Bustamante y Guerra, marino y estadista montañés, nacido en Ontaneda, en el actual municipio de Corbera de Toranzo, y que ocupó importantes cargos tanto en la Armada como también luego en la administración colonial, donde llegó a ser gobernador de Montevideo, capitán general y presidente de la Audiencia de Guatemala. Quiero recordar y aprovechar en estos momentos para recordar que la exposición sobre la expedición Malaspina-Bustamante y sobre la figura de Tadeusz Genke está todavía hasta el día 15 de febrero en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria, en la calle Sevilla, y que cuenta con la colaboración del Real Jardín Botánico, también del Museo Naval y del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Es la primera vez en 2 siglos que sale de Madrid una gran parte de los materiales que están expuestos en estos momentos en Santander, lo que supone, desde luego, un gran privilegio. Así que animo a todos ustedes, a los presentes y a los que nos estén viendo, que se pasen y que puedan acercarse a esa exposición, a disfrutar de sus muchas curiosidades históricas, artísticas y también científicas. La expedición Malaspina no solo contó con un cántabro, como es José Bustamante y Guerra, sino también con otros cántabros, no evidentemente con la alta responsabilidad que tuvo este marino, pero en todo caso fueron testimonios de la trascendencia de los marinos cántabros en el periodo de formación de España y de su imperio en los siglos de la modernidad. Y estoy segura que la conferencia del profesor Lucas nos va a ampliar, por supuesto, el conocimiento sobre esta figura militar y política de tanta relevancia, que forma parte de esos cántabros tan importantes a lo largo de la historia de España. Con este evento finalizamos, Tomás, lo que teníamos previsto en ese convenio de colaboración para el año 2024, que nos ha permitido incrementar esa actividad de promoción tanto de la historia como del arte de nuestra región, en actividades que hemos desarrollado tanto en el Parlamento de Cantabria, esta conferencia precisamente a propuesta del vicepresidente segundo del Parlamento, que quiso especialmente que se celebrase aquí en el Parlamento de Cantabria, y también otros en el Paraninfo de la Universidad. Para el año 2025 ya estamos trabajando también en un programa atractivo para todas las personas que estén interesadas. Y yo, por mi parte, nada más que darle las gracias a todos los presentes, también a los que nos siguen a través de Internet, y dar paso a la comisaria, o la que nos va a explicar un poquito sobre la figura del profesor Lucas Villanueva. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, y muchísimas gracias al Parlamento de Cantabria y a la universidad, ¿no?
bueno, comentar la oportunidad que la buena sintonía entre estas dos instituciones ha generado para la sociedad cántabra a través de esta exposición que se encuentra actualmente abierta en la Universidad de Cantabria y que, como ha comentado la presidenta, está abierta al público hasta el 15 de febrero. Se trata de una oportunidad para conocer la obra de este naturalista, científico interdisciplinar del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, que toca numerosos ámbitos en su actividad científica y en sus viajes, que no solo se enmarcan dentro del ámbito de la expedición Malaspina, sino que continúan después, queda residiendo en Cochabamba, en la actual Bolivia, ¿no?, hasta su muerte. Comentar que se trata de una exposición en la que se muestran obras procedentes del Real Jardín Botánico, del Museo Naval de Madrid y el Museo Nacional de Ciencias Naturales y, como decía la presidenta, no han salido nunca, algunas de ellas, la mayoría, no han salido nunca de los archivos de estas instituciones hasta este momento. Entonces, invitar a la sociedad cántabra, y a aquellos del entorno que tienen la posibilidad de desplazarse a visitarla. Junto a la exposición se ha celebrado un ciclo de conferencias que hoy culmina con esta conferencia del profesor Óscar Lucas, un ciclo en el que han participado investigadores de instituciones nacionales e internacionales, ¿no?, venidos de Praga, para hablarnos del pasado, ¿no?, de la educación de Tadeo Henke, pero también de tres universidades, dos universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para hablarnos precisamente de la actividad científica de Tadeo Henke y de la expedición Malaspina en su conjunto, pero también del Museo Naval de Madrid, para hablar de la cartografía y el conjunto de expediciones científicas de la Ilustración. En este caso tenemos con nosotros a Óscar Lucas, que conoce muy bien la figura de José de Bustamante y Guerra, pues se encuentra trabajando con el cuaderno de a bordo, ¿no?, de la expedición, el cuaderno a bordo que él escribió a bordo de la corbeta Atrevida, ¿no?, de la que era capitán en la expedición. Y Óscar Lucas ha desarrollado su actividad docente en numerosos centros de enseñanza en Cantabria. Actualmente lo hace en el IES Marqués de Santillana, en Torrelavega, pero también ha sido compañero nuestro en la Universidad de Cantabria durante 9 años como profesor asociado. Y después, de muchas asignaturas, ¿no?, compartidas y muchas actividades científicas también compartidas, pues hoy nos presenta esta investigación, esta conferencia sobre el marino cántabro. Quiero resaltar también, dentro de su actividad científica en historia local, el libro que publicó hace poco, creo que es 2022, sobre el pueblo de Liencres, ¿no? Es decir, también realizó un trabajo muy centrado, ¿no?, en la historia local. Actualmente Óscar Lucas trabaja sobre esas consecuencias económicas de la apertura del Camino de Reynosa para las comunidades rurales del entorno de Santander y está estudiando, como decía, ese cuaderno de a bordo de José Bustamante y Guerra, para hablarnos hoy de esta figura, ¿no?, en el marco de la expedición. Pues muchas gracias. Y si Tomás no quiere decir nada o si quieres comentar algo, si no, damos paso a… Brevísimo, aunque siempre que digo seré muy breve no me cree nadie. Así que, pero no, yo solamente quiero dar las gracias. Creo que el convenio que tenemos con el Parlamento para extensión universitaria, para formación de la ciudadanía en materias académicas y de proyección de la universidad, es una oportunidad para hacer más rico el diálogo, no solo en las instituciones, sino sobre todo, como decía antes, con la ciudadanía. Esto es clave, porque si no se entiende lo que hacemos, luego pues malamente nos van a entender que lo que hacemos es relevante para que mejoremos nuestra vida, ¿no? Y estoy contentísimo de haber reanudado también el convenio para el año próximo. Están las líneas maestras, como sabemos bien aquí, y faltaría ajustar las programaciones. Quiero dar las gracias, por lo tanto, al Parlamento Regional, a la Mesa del Parlamento, a su presidenta, a su vicepresidente primero y a todos los miembros de la Mesa por la sensibilidad. Pero también a las instituciones que nos han ayudado en el camino de esta actividad concreta. Está aquí el delegado de Defensa, el delegado de Marina, hay
personas que están trabajando en temáticas de las que estamos tratando. Veo aquí alguno de ellos, ¿no? Y la Asociación Mil Velas también nos ha prestado apoyo y nos ha ayudado en tareas que a veces son grises, porque no se ven, no salen muchas veces en los créditos de las publicaciones ni nada por el estilo, pero ayudarnos a definir, a identificar especies es una labor complicada que exige mucho rigor, mucho conocimiento y hay gente a la que le pedimos ayuda y Gratia et Amore nos la da. Entonces, esto también hay que decirlo, ¿no? Que es un intangible que tenemos, ¿no? Y nada, pues lo dicho, daros las gracias a todos y yo ya no hablo más. Vamos a dejar que nos cuente Óscar estos avatares de lo que sí quiero decir es una expedición única en su tiempo. Cuando mandé el email masivo a la comunidad universitaria, como hago siempre, las actividades que suponía esto, hubo un colega de Ingeniería Química que me contestó al correo diciendo: hombre, es interesante ver esta sensibilidad hacia lo que era el conocimiento en una etapa precientífica. Y digo, no, este señor formulaba igual que tú. Es decir, podemos aprender de cómo se construía el conocimiento científico hace cientos de años. Lo que cambiaban eran las herramientas, pero la gente era como nosotros, de carne y hueso, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da nuevas ocasiones para pensar y para formarnos. Así que nada, muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero es agradecer, por supuesto, su presencia en la sala para acompañar un poco pues, a esta exposición que les voy a hacer. También quiero agradecer, por supuesto, a la comisaria del evento, la profesora de la Universidad de Cantabria, Benita Herreros, y el haber contado conmigo, al vicerrector, Tomás Mantecón, al Parlamento Regional, por supuesto, por acogernos. Bien, como diría el capitán Bustamante, damos vela a las 7:20 de la tarde y vamos a ver qué tal se nos da la travesía. Bien, presidiendo una de las salas del Museo Naval de Madrid, tenemos el retrato que ven aquí ustedes del marino montañés José de Bustamante y Guerra. Se trata de una obra oficialista, es decir, de no muy alta calidad, hecha para mayor gloria del representado. Y esta representación laudatoria pues nos permite ver cómo luce orgulloso sobre su uniforme de teniente general de la Armada, que es, en fin, dentro de la jerarquía militar el segundo grado, por debajo del capitán general. Luce, decía en su pecho, la gran cruz de la Orden de San Hermenegildo y la Real Orden Americana de Isabel la Católica. Ambas fueron creadas por Fernando VII en 1814 y 1815 respectivamente. Junto con la encomienda de la Orden de Santiago, que él había sido nombrado caballero en 1783, eso le venía de familia, o sea que no, de alguna forma era un título heredado. Había alcanzado, pues, nuestro marino las más altas distinciones dentro de la Armada y el reconocimiento a su larga y fructífera carrera. Triste contraste es el final que le deparó la historia a su amigo y camarada Alejandro Malaspina. Encarcelado durante 8 largos años en el castillo-prisión de San Antón de La Coruña. No nos es difícil aventurar las penalidades que este ilustre personaje hubo de sufrir
en este encierro, cuyas secuelas le acompañarían hasta su muerte en Pontremoli, víctima de un infarto en 1810. No creo traicionar la confianza de la comisaria del homenaje al naturalista Tadeo Henke, la profesora Benita Herrero, si les participo los reparos que, sin palabras, me dio a entender al trasladarle el título de la charla, cuando situaba al marino montañés a la sombra de Malaspina. Fundaba yo su oportunidad en el hecho de que en la Armada, como en cualquier rama del Ejército, la esencia de esa organización es la disciplina y la jerarquía en el mando. No puede haber dudas cuando la orden se ha de ejecutar, pues de ello depende o puede depender la integridad de la nave o el éxito de la maniobra. A lo largo de la lectura del diario de viaje de la Atrevida, en realidad bautizada como Santa Rufina, la autoridad del comandante de la expedición no solo es que no sea cuestionada en ningún momento, sino que se subraya cuando se hubo de tomar alguna decisión operativa en el curso de la expedición. Pero hay otro aspecto de la metáfora que también consideré me podía resultar provechoso. Malaspina nació en el seno de una familia aristocrática italiana. Disfrutó de una esmerada educación en el prestigioso Colegio Clementino de Roma. A ello se le añade el ambiente refinado en el que desarrolló su juventud en Palermo, cuyo virrey estaba emparentado con su madre y donde sin duda tuvo ocasión de tomar contacto con el espíritu ilustrado que por entonces dominaba el pensamiento de las élites europeas. Entonces la Ilustración se pudo asemejar a una deslumbrante epifanía de la que Alejandro era un convencido portador. Hombres del momento que, como él, estaban persuadidos no solo del poder salvífico de la razón, capaz de dar respuesta a todas las carencias y errores que habían encadenado a los seres humanos, sino también incardinar su destino personal. Sabemos que su curiosidad e inquietudes intelectuales ya le habían acarreado algún problema ante el Santo Oficio antes de la expedición. Por su parte, Bustamante fue también un hombre de su tiempo. El reformismo ilustrado, el anhelo de una realidad fundada en el progreso y el desarrollo formaban parte del fundamento de sus acciones. Pero lo que en Malaspina es o era un impulso elevado, sin concesiones, orientado a la realización de grandes tareas, en Bustamante encontramos el contrapunto de principios como la lealtad, la tradición y una inquebrantable forma de entender el honor de hidalguía que le era debido por su origen. Llegado el momento de tomar partido, el uno optó por arriesgar el todo por el todo, en tanto que el otro prefirió aferrarse a unas convicciones más próximas y terrenales. El contraste de ideas entre ambos marinos va más allá de los objetivos inmediatos de la acción reformista. Nos movemos en el ámbito de la significación histórica y es en este marco en el que hemos de reflexionar sobre la particular forma de tratar las realizaciones y méritos de los antecedentes expedicionarios franceses, Bougainville, La Pérouse, o británicos, Anson, Cook, Dixon. La elevada consideración que le merecen a Malaspina es notoria en sus escritos. No ahorra calificativos alabando el valor, la competencia y lo acertado de sus decisiones. El de Ontaneda y aquellos oficiales que lo acompañaban, especialmente Antonio Toba y Arredondo, se muestran mucho más críticos. Pocos días después de zarpar del puerto de Cádiz, cuando llegan a la isla de Tenerife, ponen en evidencia, no sin satisfacción, el error de Cook al tomar las medidas de la altura del Pico, que era, como entonces se conocía, al Teide. En otros momentos echan en cara a los ingleses su ánimo de falsear las cartas y no reconocer los nombres con que los españoles habían bautizado las tierras incógnitas. Otro testimonio califica a los ingleses de soberbios y arrogantes, cuando desprecian las contribuciones científicas de nuestros astrónomos y físicos. Hay en estos y otros reproches una idea subyacente en Bustamante y los suyos, tal es el principio de la nacionalidad, como ente común al que ellos pertenecen y que es preciso defender
frente a las ofensas extranjeras. Es un concepto que aún tardará un tiempo en imponerse, pero que dominará buena parte del siglo XIX, revestido de las más diversas manifestaciones dentro de lo que hoy denominamos romanticismo. Así, resulta paradójico que frente al universalismo y espíritu fraternal de la Ilustración clásica a la que era afecto Alejandro Malaspina, va a prevalecer, en cierto modo, la modernidad del pensamiento de Bustamante al anticipar el triunfo de nuevos ideales cargados de emociones patrióticas. Se ha calificado de absolutista reaccionario al Marino Montañés. Lo cierto es que la realidad política que le tocó vivir fue vibrante, compleja y difícil de interpretar de manera simplificadora. Es cierto que fue recompensado por Carlos IV, gobernador de Montevideo en 1796, comandante general de los bajeles del Río de la Plata, para preparar la defensa de aquel territorio. Estaba también en la audiencia de Guatemala, en fin, es verdad, eso es cierto. Mientras que a la vez su camarada, simultáneamente, era procesado y encarcelado. Pero no es menos cierto que Malaspina había participado en una conspiración contra Manuel Godoy en favor del duque de Alba y por ello condenado por el delito de rebelión, uno de los más graves dentro de la disciplina militar. Fernando VII tampoco le escatimó reconocimientos y cargos de relevancia. No entraba en los intereses de Bustamante la política entendida como realización de altos propósitos revolucionarios. Él era un militar leal y disciplinado. Por otra parte, la Revolución Francesa trae causa de una profunda convulsión en toda Europa y que afectará a los líderes políticos del momento, también en España. Es lo que los modernistas conocemos como el pánico de Florida Blanca. Es decir, se invierte la política reformista ilustrada, seguida hasta entonces, ante la pavorosa perspectiva de la pérdida no ya de un régimen político y social, sino de todo un conjunto de valores, de certezas ideológicas, más allá de las cuales estaba el vacío más absoluto. Bustamante es uno de tantos otros que abrazaron la causa absolutista por disciplina y fidelidad a los principios tradicionales. Un hombre de acción que reprimió con dureza a la burguesía criolla que había traicionado, que son comillas, la lealtad a España, pero que a la vez proponía el reparto de tierras entre los campesinos pobres de Guatemala. José de Bustamante y Guerra había nacido en 1759 en Ontaneda, cerca de Alceda. Bueno, luego volveré sobre estas imágenes, ¿vale? Aquí está. Decía que había nacido en Ontaneda, esto es Alceda. Bueno, decía que donde la familia tenía la casa torre, adornada con grandes escudos, ahí los pueden apreciar, símbolo de una familia de hidalguía antañona, cuyos orígenes penetraban hasta lo más profundo de la montaña. Sin embargo, eran tan hondas las raíces como cortos los alcances económicos. No eran una excepción. La montaña, tan pródiga en espectaculares paisajes, verdes, valles, costas recortadas por las aguas agitadas del Cantábrico, siempre se reconoció como necesitada, estéril, una tierra de acarreo, en la que el abastecimiento de cereales por mar o procedentes de la meseta castellana se hacían imprescindibles para el mantenimiento de la población. Los ricos hombres del lugar, entre los que sin duda se encontraban los Bustamante y Guerra, lo eran de un modesto pueblo a orillas del Pas, festoneando la ruta que nos comunicaba con Burgos a través del puerto del Escudo. Recordaba Pierre Vilar la chanza del acaudalado burgués madrileño que comentaba a sus amigos de reunión cómo su cochero montañés le había pedido un día de asueto para poder recibir a sus vasallos. Y es que, en efecto, nuestros valles son angostos, con escasa tierra cultivable, la rasa litoral estrecha y nuestro clima oceánico poco propicio para el cultivo de cereal. Las prácticas de exacción por las que los propietarios de las tierras se hacían allegar el fruto de sus arrendamientos o deudas censales no podía generar sino modestos caudales. Lo que finalmente obligaba tanto a los humildes campesinos como a hidalgos de casonas blasonadas a la emigración.
Fue educado en el Colegio Pío de Villacarriedo y a la edad de 11 años, siendo aún un niño, sienta plaza en la Escuela de Guardamarinas del Ferrol. La selección de los postulantes estaba muy condicionada por las convenciones sociales. No hemos de olvidar que se trataba de un cuerpo de élite. Y, sin duda, la circunstancia de que su hermano mayor, Fernando, también estudiante en la Escuela de Guardamarinas de Cádiz, hubiese fallecido en 1769, fue relevante para que se le aceptase a edad tan temprana. Hago aquí una acotación. Malaspina entra en la Escuela de Guardamarinas con 20 años y Bustamante lo hizo con 11. Su carrera fue rápida y ya en 1774, como alférez de fragata, entra en combate contra ingleses y piratas berberiscos. Cayó prisionero de los ingleses cuando capitaneaba la urca Santa Inés. En 1778 lo sabemos alférez de navío y poco después es ascendido a teniente de fragata, grado con el que participa en el frustrado ataque a Gibraltar, uno de ellos. Navegó por el Océano Atlántico en distintas misiones de protección, acumulando conocimientos y disposición en el mando. Antes de la expedición, lucía Bustamante una brillante carrera militar que lo hacía acreedor de un sólido prestigio como navegante. Queda por dilucidar cómo es que hombres de tan distinto perfil pudieron formar una estrecha alianza con la que afrontar semejante empresa. La correspondencia previa que sostuvo Malaspina, sin duda el ideólogo de la expedición, con Bustamante puede proporcionarnos algunos indicios. En ellas, el futuro comandante hace variadas indicaciones a su colega fruto de la experiencia adquirida al mando de la fragata Atrea, con la que pudo dar la vuelta al mundo entre 1786 y 1788, un año antes de que partiese la expedición. Es evidente que, por implícito, el respeto que le merece la competencia como navegante de nuestro marino. Se abstiene de hacer indicación alguna sobre aspectos técnicos que da por supuestos en Bustamante. Es decir, se nos impone la conclusión de que aquello por lo que Malaspina se determinó a contar con la colaboración de Bustamante fueron sus cualidades como marino. En las cartas que mantuvieron ambos oficiales se reflexiona acerca del trato de la marinería en el que ha de prevalecer, a juicio de Malaspina, un talante flexible hasta los límites impuestos por las ordenanzas, dadas las condiciones de un viaje tan prolongado. Eso sí, siempre desde una perspectiva paternalista y, de alguna manera, distanciada. En ello se distingue de Bustamante, quien realmente a lo largo de su relato sí que muestra un interés humano por el pasaje. Pasaje es el nombre que recibe la marinería, que en cierto modo le es ajeno al italiano. Para definir esta relación con los subordinados, el de Ontaneda es más empático, en tanto que el italiano tiene una concepción más utilitarista de la tripulación. Así, por ejemplo, antes de que los navíos hubiesen alcanzado el continente americano, hubieron de soportar un tiempo tempestuoso que puso a prueba las condiciones de navegabilidad de las corbetas y las tripulaciones, que, como observa lastimoso el marino montañés, durante días no pudieron secar sus ropas, tal fue la intensidad de la ininterrumpida lluvia, lo que podía ser fuente de enfermedades. En relación con la policía de las tripulaciones, esto es, la organización de la convivencia, la palabra policía tenía ese sentido de orden, ¿no? Decía que la organización de la convivencia en los navíos, Malaspina en ciertos momentos nos da noticia de la pobre opinión que le merece la marinería y alerta de los riesgos de las deserciones. Sobre este punto estaba muy en lo cierto, pues en todas las escalas y de manera ordinaria se anota la huida de algunos miembros del pasaje. La vida a bordo para el pasaje era muy dura. Estaban obligados a realizar penosas tareas, trepando a las vergas siempre a riesgo de caer al mar, como aconteció en 2 ocasiones en la Atrevida. Herirse, comer el pan infestado de larvas con tocino rancio, padecer frío o calor según la latitud a la que se navegase, beber agua en malas condiciones, todo por un salario escaso. Muchas de estas deserciones fueron exitosas, por lo que las tripulaciones hubieron de completarse
con levas entre aquellos hombres de la peor condición que pululaban por los puertos. A ver si... Así. Esto es una imagen de los ingleses, pero era muy similar. Había quienes iban engañados, pues sería... ahí no lo veo desde aquí. Bueno, ese chico, bueno, ese señor de la derecha, ¿no?, por ejemplo, y otros iban muy a pesar suyo, ¿no?, hechos presos, literalmente. Fueron cubiertas con levas. Bien, decía, un episodio que se relata en el diario de Bustamante, pero que apenas merece 2 líneas en el de Malaspina, siendo este mucho más voluminoso, puede ayudarnos a caracterizar 2 sensibilidades distintas. Llegados a Chile, en el puerto de Chiloé, luego veremos el mapa. Bueno, y si no, ahora. A ver, aquí. Bueno, Chiloé está, está abajo. A ver si lo pueden ver ustedes. Por ahí, ¿vale? Ahí está. Bueno, pues llegados a Chiloé, se pone al cuidado del ganado que llevaban a bordo las corbetas al soldado Vicente Dider, un veterano, hombre de valor probado y comportamiento hasta el momento sin reproche. Este hombre, ocioso en tierra, cae en los enredos y lisonjas de un labrador que le ofrece a su hija y un futuro en aquella tierra hermosa y fértil. Huye, ebrio de ilusiones y esperanzas, llevándose consigo un ternero y algunas prendas y herramientas de los herreros desembarcados. Al piquete que sale en su busca nada le cuesta obtener la confesión del labrador y pronto es capturado el desertor. Como era preceptivo, se le somete a una carrera de baquetas por la tropa de ambas corbetas. La carrera de baquetas eran golpes que le propinaban en una fila. Bueno, la vergüenza de verse en aquel trance fue tal que se niega a ser tratado por los cirujanos y se deja morir poco después. Se advierte en la lectura la consternación de nuestro marino por el desgraciado suceso. En otra ocasión, cerca de Mulgrave no lo está mal el mapa este. Mira, Mulgrave está situado, porque yo he seguido todo esto en el Google Earth, se puede decir, ¿no? Y está aquí arriba. Ahí, ¿ven ustedes esa bahía que hay? Ahí está Mulgrave. Bueno, decía que en una misión de reconocimiento, luego hablaré un poco de esto, en busca del famoso Paso del Noroeste, uno de los marineros, de nombre Manuel Fernández, artillero de la Atrevida, fue echado de menos. Se supo que de madrugada había salido a la costa este, hacia lo profundo de la bahía, con el propósito de examinar esa bahía hasta su fondo. Unas 4 leguas, que son más de 22 kilómetros, de territorio agreste, con barrancos, hielo y osos. Bustamante dio orden de ir en su busca, pero la tarea se hizo muy difícil y en vano se navega entre bancas de hielo, incluso se hicieron disparos de fusil sin obtener respuesta. Solo la dureza de un paisaje húmedo, hostil y frío. Cuando ya desesperaban, en la distancia otean a un hombre hacer gestos desesperados para ser visto. Era nuestro marinero. Cuando finalmente llegó hasta la barca, lo hizo en tal estado de fatiga que hizo olvidar al comandante Bustamante su enojo por la imprudencia. Y es que este hombre, tiempo atrás, habiendo desertado en Acapulco y tras ser devuelto a la nave, fue castigado con la pérdida de su destino como gaviero mayor y, lo que le era más doloroso, también se vio privado de la gracia del comandante y el resto de oficiales, la gracia, el favor. Sabedor de la importancia que tenía para sus superiores el hallazgo del célebre paso, quiso el infeliz congraciarse con ellos y recuperar su condición, haciendo el servicio más distinguido. Bustamante hizo muestra de su humanidad e indulgencia, perdonando al artillero y devolviéndolo a su anterior puesto. Estos 2 casos tienen en común el que los 2 desertores, tras ser reintegrados a la tripulación, dieron una enorme importancia a sentirse aceptados e integrados en su comunidad, todavía ajenos al individualismo y a la privacidad de la sociedad que estaba llamando a las puertas de la historia. En otro orden de cosas, Malaspina y Bustamante siempre mostraron una enorme preocupación por la higiene, la limpieza y la salubridad de los espacios. Son frecuentes las alusiones a los sahumerios de Estoraque, Calamita y Pino. Bueno, estos son
estos saumerios, es decir, lo que hacían era tratar de... Existe una teoría en aquella época de que neutralizaban los malos olores y las enfermedades. Bueno, en fin, era un recurso tradicional, no muy científico, pero es lo que hacían. Eso sí, Bustamante sí era consciente de los beneficios de la ventilación, que la verdad es que no siempre era posible, el baldeo de la cubierta y el uso del vinagre como antiséptico, es decir, lavaban la cubierta. Bustamante abunda en sus reflexiones a propósito de aquellos alimentos a los que se atribuían beneficios antiescorbúticos. El apoyo que el comandante, en este caso Malaspina, de la expedición buscó en los botánicos resultó sin duda de gran utilidad, pues en las referencias a las enfermedades de la marinería no se indica ningún caso de escorbuto, y sí muchos de fiebres, las tercianas, que podemos identificar como malaria, así como enfermedades venéreas, contraídas en los momentos de alivio y diversión de la marinería y tropa. Sin duda, en su ánimo estaban presentes los devastadores efectos del escorbuto en la expedición de Lord Anson, quien y aunque lograse capturar el galeón de Manila, Nuestra Señora de Covadonga, en 1743, y exhibiese el botín logrado con más de 30 carros por las calles de Londres, perdió prácticamente la mitad de su tripulación víctimas de esta enfermedad. Aquí ven ustedes el progreso que evidencia el cuidado de la alimentación, que aunque no se supiera exactamente cuáles podían ser las causas de la enfermedad, sí que se insiste por ensayo-error en aquellos alimentos, las coles agrias, etcétera, que ellos consideraban que podían prevenir el desarrollo de la enfermedad. En el diario de Bustamante son notarios ciertos rasgos sobre los cuales veo preciso llamar la atención. En una primera vista se nos hace evidente el rigor y la exhaustividad con el que toma nota de toda aquella información que pudiese ser valiosa para otros navegantes. Anota en su diario las posiciones de la corbeta en latitud y longitud, a veces estimadas, la dirección del viento, sentido e intensidad de las corrientes, estado de la mar, la vela desplegada, la cantidad de trapo que tenían, que les propulsaba, las condiciones meteorológicas, anticipa la proximidad de la tierra firme con la presencia de determinadas aves marinas, algas, la temperatura del agua, si el color de las aguas, su salinidad, en definitiva. Registran todos aquellos datos que pudieran ser de interés. Y esta información es doblada por su gemela, con lo que se aseguraba la fiabilidad de la información obtenida. Esta meticulosidad es muestra del compromiso con su deber y con la tarea que se le había encomendado. Uno de los instrumentos utilizados en la expedición... Uno de los instrumentos, decía, utilizados en la expedición es el cronómetro marino. Se trata de un auténtico prodigio técnico para la época. Este reloj mecánico había logrado ser construido para ofrecer la mayor precisión en el cálculo de la longitud, comparando su hora, referenciada para el caso con Cádiz, con la hora determinada por los cálculos astronómicos, ¿no? Los barcos llevaban varios de estos artefactos, que eran carísimos. Eso que hay que dejarlo claro. El coste de la expedición fue enorme, y sobre esto habría que hablar sobre la largueza y el rumbo con el que gastaba los dineros de Carlos III, y que luego dejó una deuda muy copiosa a su hijo Carlos IV. Pero bueno, de eso ya sería otro momento para hablarlo. Decía que los barcos llevaban varios de estos artefactos construidos por los más prestigiosos relojeros del momento. Bustamante estaba especialmente orgulloso del reloj número 10, que sería como este que están ustedes viendo. Este es del 63, el nuestro es un poco más, pero es muy similar. Construido por el maestro relojero francés Ferdinand Berthoud, quien proporcionase al también explorador conde de la Pérouse 5 de estos relojes. Desgraciadamente, el oficial encargado de su custodia descuidó darle cuerda y el delicado mecanismo se detuvo. El disgusto que le causó a Bustamante fue enorme y motivó consultas con el comandante en jefe y otros oficiales. Se le atemperó, removió con suavidad, pero sin resultado. No hubo remedio. De todos modos, se buscó un sustituto y sus cálculos pasaron a depender ahora del número 10.
facturado por el británico John Arnold, heredero del gran maestro Harrison, que también hizo una labor enteramente satisfactoria. Antes de cortar la línea de atravesar el Ecuador, antes de cortar la línea el 28 de agosto, Bustamante observa la necesidad de introducir cambios en la disposición del aparejo en relación con la longitud de la mesana y modificar la estiba, es el almacenamiento de las cargas para ganar velocidad, pasando a proa 50 quintales. Y no advierte la necesidad de mayores cambios en la nave. Observa, eso sí, la pertinencia de retrasar el paso del hemisferio sin aproximarse tanto a la costa de Guinea para evitar el calor y acortar la navegación. Este tipo de información, que nos puede parecer secundaria, en realidad lo que nos indica es la enorme calidad que como marino atesoraba Bustamante. Es decir, este tipo de observaciones se hacen cuando el tránsito era muy habitual entre Europa y América, ¿no? Es decir, era una navegación ordinaria. Bueno, pues él mejora esas condiciones de navegación con este tipo de observaciones, que luego veremos también en otro momento. Apunta el marino de Ontaneda las ventajas de navegar en invierno alejados de la costa para evitar los vientos del suroeste. En definitiva, son correcciones que lo que nos indican, como le digo, es esa calidad como profesional. La proximidad del Río de la Plata, el 18 de septiembre, obliga a sondar regularmente para anticipar la reducción del calado y el tipo de fondo. Montevideo quedaba tan solo a 2 días de navegación. Las dificultades para fondear, vamos a volver un poco para atrás, eso es, para fondear en el puerto son habituales. Esto es una cuestión que es muy reiterada. Es decir, una de las maniobras más complicadas no están tanto en la mar abierta como a la hora de fondear o hacerse la vela. ¿Por qué? Porque hay que contar con los fondos, con las corrientes, en fin, estas circunstancias que seguro que los marinos que aquí nos acompañan saben mucho más, o sabrían mucho más a la hora de explicarse. El garreo, se habla mucho del garreo de las anclas. Cuando los fondos son inadecuados, las anclas no cumplen su función como sería de desear, y entonces hacen que el barco se mueva. No se deja arrastrar por las corrientes. Y esto provocó algún problema, como ya vemos más tarde. Se recurre regularmente a las barcas auxiliares para facilitar las operaciones. Las 2 corbetas llevaban 4 o 5 barcas que con los cabos van arrastrando el barco en condiciones para que pudiesen ser bien fondeadas adecuadamente o salir en algún momento a hacerse a mar abierto. También ayudan, por supuesto, los prácticos, a los que se alude con regularidad, o marinos que también estaban en el puerto y que podían colaborar. En esta primera fondeo, Bustamante, Valdés, Quintano y de la Concha, que era de aquí, reconocen en una barca la costa hasta llegar a Buenos Aires. Todo queda perfectamente anotado. De todos modos, el riesgo de los indios hostiles, que eran especialmente belicosos en esta zona, y el terreno pantanoso que rodea, al parecer, esta zona del Río de la Plata, impide ir más allá en las pesquisas. En Montevideo, además de cuidar a los enfermos, se hace acopio de leña y aguada. Esto es otra de las labores continuas en toda la navegación. Es decir, la leña para proporcionar, para hacer la comida, en definitiva, y en ocasiones también para potabilizar el agua, también se empleaba, y la aguada para sustituir, porque el agua enseguida se volvía verdosa y era, en fin, no muy desagradable verla, ¿no? Se recogieron también 30.000 pesos para afrontar los gastos de las corbetas. Regularmente se iba pagando a la tripulación cuando llegaban a puerto para que pudiesen, pues, en fin, solazarse, ¿no?, con estas visitas. Antes de hacerse a la vela, se pasa revista de comisario el 28 de octubre y se comprueba la falta de 14 hombres, como comentábamos antes, ¿no?, que son reemplazados por marinos de la corbeta San Gil, que allí estaba aportada, y otros buques mercantes que estaban fondeados en el puerto. Se embarcan todos los instrumentos el día 9, pero fíjense ustedes, hasta el día 15 no pudieron hacerse a la mar. Es decir,
los vientos contrarios, las condiciones no eran adecuadas y tuvieron que emplear 6 días, ni más ni menos, en poder hacerse la mar. Una vez que ya están en dirección hacia el sur, el frío se comienza a sentir y empiezan a repartir ropas de abrigo. ¿Qué ropas de abrigo son las que se reparten? Pues camisas, medias, zapatos, gorros y pañuelos, además de medio cuartillo de vino diario añadido para aquellos miembros del equipaje, es decir, aquellos marineros que tienen un comportamiento ejemplar. Bien, las corbetas llegan a Puerto Deseado, que ya ven ustedes, no sé si se puede apreciar, ahí, donde toman contacto con los indios patagones. Las relaciones son amistosas y siempre eran precedidas de regalos: abalorios, tabaco, menestra. La menestra son las legumbres, cuchillos y frenos de caballo, los bocados, ¿no?, a los que los naturales corresponden con pieles y carnes. La verdad es que los indios patagones eran pobrísimos. Les cuesta muchísimo cazar los famosos guanacos, que eran una especie de pequeñas llamas, y, en fin, que viven en una precariedad casi absoluta. Decía Bustamante, que es un agudo observador en las costumbres, y nos hace un retrato muy vívido de esos indígenas que eran fornidos y altos, pero no tanto como para ser considerados gigantes, ¿no? Es evidente con la simpatía con la que describe sus costumbres y queda impresionado por la viveza de la joven que acompañaba al cacique y que servía de una chica realmente excepcional. A ver si sale por aquí. Bueno, esto es Buenos Aires, una perspectiva de la época. Aquí tienen ustedes una imagen de José del Pozo que a mí me resulta un tanto afectada, un tanto artificiosa. No, Jesús del Pozo, José del Pozo, perdón, no, en fin, yo creo que no tiene o no aporta al menos ese interés antropológico que sí que hacen los otros pintores, ¿no? Porque esto es una imagen bastante idealizada que no, en fin, no tiene mucho interés. De hecho, le echan de la expedición a José del Pozo. No sabemos muy bien por qué, pero lo acaban echando, afortunadamente. Decía que es la belleza de la joven, a ver si os la puedo. Esta es la chica, que bueno, es una mujer, pues una chica, una joven realmente extraordinaria, porque lo comenta con mucho detalle, ¿no? Como esta chica, sin saber hablar, obviamente, español, pues con gestos, se hacía entender perfectamente. Bueno, se dio el caso, y esto es interesante, que lo comenta Bustamante, de que estos patagones colaboraron en la persecución de 2 desertores, a los que dejaron escapar. Después de capturarlos, los dejaron escapar. Les quitaron los caballos que habían robado y al parecer ellos entendían, con sus criterios de moralidad, que la voluntad de huir era perfectamente aceptable, pero en cambio apropiarse de lo ajeno no. Eso es curioso. Bueno, tenía muy mala opinión de los ingleses, que en una ocasión habían asesinado sin motivo a algunos de ellos en la playa, ametrallados. Esto es una constante. Yo no me atrevo tampoco, porque sería motivo quizás de otro espacio, ¿no? Pero el por qué los españoles se esfuerzan tanto en agradar y en fin, en estimular esas relaciones de amistad con los naturales, y en cambio estos ingleses pues empleaban otro tipo de estrategias, digamos, mucho más violentas. Bueno, yo lo dejo ahí, simplemente que son formas de actuación que son fácilmente comprobables y que contrastan. Decía que se fondea sin grandes dificultades en la isla Rasa, en el archipiélago de las Malvinas. Además de las observaciones habituales, las corbetas se preparan para doblar el Cabo de Hornos. Tantos barcos se habían perdido en su entorno que la simple mención de este encoge el ánimo de los más curtidos marineros. Fuertes corrientes, aguas gélidas y vientos huracanados eran una terrible combinación que podía hacer naufragar navíos y tripulaciones. Se preparan las corbetas para prevenir que el agua que no penetrase en las bodegas, se afianza el aparejo, y Alcalá Galiano, famoso también, hizo las indicaciones al comandante sobre la derrota a seguir para salvar la corriente contraria con menos dificultad.
descubierta y atrevida, navegan entre una costa elevada, y dice Bustamante, quebrada con grandes picachos y horrorosa perspectiva. Es decir, el miedo que infundía a los marinos el Cabo de Hornos queda claramente reflejado por la inquietud de nuestro marinero. Siguió un fuerte temporal que obligó a tomar 3 rizos en las gavias. Cuando hablan de tomar 3 rizos, yo me imagino a la marinería trepando por las escalas hasta llegar a las vergas y recoger el trapo cuando el barco iba de un lado a otro, en fin, que da miedo solo pensarlo, ¿no?, para soportar las turbonadas. Bueno, lo cierto es que felizmente se atraviesa el cabo, se dobla el Cabo de Hornos sin más complicaciones, y ya el día 10, con todo aparejo, suben hacia el noroeste. La estancia en la isla de Chiloé permitió el desarrollo de mediciones astronómicas habituales, esto es otra constante, y toma contacto la expedición con los indígenas araucanos, de los que Bustamante toma cumplida información por el alto interés antropológico. Estos araucanos eran un pueblo muy belicoso, esto nos podría comentar nuestra compañera Beni, y alaba la prudencia y altura de miras del virrey, que supo evitar largas y costosas guerras, apostando por un entendimiento pacífico en esta comunidad. Comenta la circunstancia de que mujeres españolas fueron raptadas y de ello se deriva una descendencia mestiza entre los indígenas, con ojos azules, en fin, rubios, ¿vale? No olvida hacer referencia a la riqueza potencial de sus recursos madereros, es otra constante, es decir, esas observaciones que atienden a los posibles beneficios que se pudieran obtener de nuestro control o dominio colonial. Y, sobre todo en este caso, para la construcción de barcos, y allí, en esta isla de Chiloé, es donde les comunican el ascenso a Malaspina y a él como capitanes de navío. Esto fue con motivo de la coronación de Carlos IV. En Concepción se hace referencia a los estragos de la viruela, que causó 2.000 víctimas, y Bustamante es conocedor de las ventajas de la vacunación. Es un hombre perfectamente informado. De hecho, aún habría de esperarse hasta la expedición de Balmis en 1803 para que efectivamente se vacunase a la población local. La primera separación de las corbetas tiene lugar en estas latitudes, se justifica en la necesidad de aprovechar lo mejor posible el tiempo. La Atrevida se encarga del reconocimiento de la costa de Valparaíso para realizar algunas observaciones y luego ir hacia Santiago, mientras que la Descubierta se dirige hacia el archipiélago de Juan Fernández para reconocerlo. Bien, no parece muy favorables las condiciones de navegación en esta zona, al parecer siempre azotada por vientos, por la mar, que en malas condiciones. En fin, en definitiva, no saca muy buena impresión Bustamante de esta zona. En cambio, Malaspina sí que viene muy satisfecho de las islas de Juan Fernández. Saben ustedes que las inmortalizaría Daniel Defoe con el Robinson Crusoe, que es ahí donde está centrada la novela, y en recuerdo de un náufrago, ¿no? Siguen las deserciones, pese a los esfuerzos por extremar la vigilancia e incrementar el premio por su captura. Se reconoce, de hecho, la seducción de aquellas tierras llenas de posibilidades. Además, y esto es una cosa que hay que destacar, que tanto los naturales como los españoles que allí ya estaban instalados acogían de manera muy provechosa a estos prófugos. De alguna manera, los desertores suponían incorporar mano de obra española y esto era bien visto por los locales. Para que se hagan ustedes una idea, desde Montevideo, donde ya habíamos hablado de 14, se cuentan ahora 20 y 18, es decir, en total 38 hombres desertan, lo cual era una práctica habitual. Bueno, quedaron ambas corbetas fondeadas en Coquimbo, que es un puerto para exportar cobre, fundamentalmente,
y comenta Bustamante cómo se podrían haber introducido mejoras tanto en el número de mineros como en los medios técnicos empleados para la extracción de este metal, que hubiesen hecho mucho más provechosas la explotación de las minas. En esta estancia comenta Bustamante, consternado, el fallecimiento de un grumete herido en una pelea por un soldado. Al parecer había ocultado al cirujano la gravedad de sus heridas por vergüenza. Y cuando éste finalmente lo reconoce, ya era tarde para hacer nada por su vida. El soldado que lo agredió fue puesto en el cepo hasta ser juzgado por el comandante. Lo que se ve aquí es que la disciplina, cuando ya se constituía, era grave, era Malaspina quien lo juzgaba. Bueno, al final la sentencia no fue muy dura, se consideraron ciertos atenuantes, entre ellos el chico, que la imprudencia de no dar a conocer su daño y que había sido por una pelea, ¿no? En fin, el victimario se llamaba Juan Vallejo. Bueno, se considera una nueva separación. Se va Malaspina a las islas de San Félix, en las cuales no encuentra nada especial, pero es importante el hecho de que Bustamante llegase a Arica. Arica está en la zona de Antofagasta, es decir, la isla de los Mejillones. Es una zona que es muy rica en cuanto a la pesca, es decir, Bustamante se asombra del color rojo que adquieren las aguas por la abundancia de camarones, ¿no?, de esquilas. Además de las anchoas, multitud de aves y lobos marinos. Se levanta el plano de Arica, pero la impresión que tiene Bustamante es muy negativa. No ofrecía buen abrigo, los moradores eran pobres y desconfiados y el clima malsano. Hace referencia al mal olor del guano, que todo lo impregnaba, y luego pues a un cementerio donde estaban esos cuerpos momificados por el aire al desierto de Atacama, ¿no?, y que le llama mucho la atención. Él llega a la descubierta finalmente y luego se trasladan los dos al Callao, que es el puerto de Lima. Allí es donde Bustamante contrae las famosas tercianas. La verdad es que ya entonces el tratamiento de las tercianas era conocido. Se empleaba desde tiempo inmemorial por los indios la quina. Y efectivamente los médicos la utilizaron. Y de hecho, salvo un marino que tuvo complicaciones, no hubo muertes por malaria, o sea, que se recuperaban. Y también lo hizo Bustamante, aunque estuvo 2 meses en la cama, o sea, que fue grave. Bien, luego parten hacia Guayaquil. Los changos es una embarcación de cuero de lobo marino, que es el animal más frecuente en la costa, que está hacía con cuero, ¿vale? Y este es el famoso el Chimborazo, donde Pineda, Luis Né y Tadeo Jaenque estuvieron como 15 días hasta que llegaron incluso a la cumbre, en fin, lo estudiaron. Fue un gran reto para los naturalistas esta parte de la expedición. La salida de Guayaquil fue muy celebrada, estaban todos muy contentos, porque de alguna manera habían tenido éxito en todos los propósitos que se habían previsto. Siguieron reconociendo la costa hacia Panamá, donde fondearon brevemente. Nuevamente se queja Bustamante del clima malsano, de las calenturas, las fiebres pútridas, ¿no?, aquellas que afectaban a las diarreas y las biliosas. Y Bustamante insiste ordenando frecuentes riesgos con vinagre, la ventilación, el COI de los marinos, en fin, el cuidado con la alimentación. Repito, logran que la tripulación al final pues se recuperen y bueno, pues en ese sentido se salva. El comandante ordena a la atrevida, es decir, Malaspina, que se dirigiese a la isla de los Cocos. Y allí sí que se realizaron unas importantes correcciones y dice Toba y Arredondo: parece claro el error de Anson, de más de 13 minutos y 10 segundos. 13 minutos y 10 segundos eran muchísima la distancia o la diferencia en su posición.
dice: hay que enseñar a los ingleses a ser más precisos, menos injustos y arrogantes en sus escritos. Bueno, la pesca es abundantísima y finalmente, mientras que Bustamante se dirige hacia Acapulco, Malaspina lo hace en torno a la zona del río San Juan y el lago Nicaragua, un poco anticipando quizás el preludio de lo que fue el Canal de Panamá. Bueno, sabemos que en Acapulco se incorporan los oficiales José Espinosa y Ciriaco Ceballos, que también era de aquí, además de Tomás de Suria, un dibujante mexicano que había sustituido a José del Pozo. José de Gálvez había logrado restaurar el orden en el virreinato de Nueva España, es uno de esos personas, de esas esclarecidas, de esos reformistas ilustrados que tanto dio que hablar, por supuesto, sobre todo porque se enfrentó a los jesuitas, y decidió crear este hombre en San Blas, en 1768, una base militar y un departamento naval para asumir la vigilancia de las costas y garantizar el tráfico marítimo. Este es el puerto de Acapulco. Este hombre, Fernando Borambila, es autor posiblemente de los dibujos más, con más detalle de los paisajes, más que de las personas. Bien, decía que en ese momento, mientras que la descubierta toma otros derroteros, Bustamante se llega hasta Acapulco y es aquí donde recibe órdenes por parte del rey. Y bueno, ya obviamente estaba complementado esa orden con pliegos de la Academia de Ciencias, y hay una relación de un tal Ferrer Maldonado que afirma haber encontrado el famoso Paso del Noroeste. Bien, el interés en España era máximo por encontrar este paso, que obviamente acortaría mucho el tránsito entre el Pacífico y el Atlántico. Bien, básicamente Bustamante lo que hace es recibir esa información y preparar, un poco angustiado porque la descubierta no acababa de llegar, y preparar la expedición a estas zonas que estaban prácticamente en el paralelo 50 o 60, es decir, muy arriba. Bueno, pues bien, se prepara esta tarea y finalmente y felizmente llegó el comandante Malaspina. En fin, el retraso al parecer se debió a corrientes contrarias y tiempo, en definitiva, de la falta de viento. Bien, las tareas de preparación de las corbetas se aceleran y se hacen a la vela para llegar al puerto de Mulgrave, que antes les he indicado, que ya les he indicado que estaba muy al norte, ¿vale? Arriba del todo. Bueno, a ver, aquí. No, bueno, pues eso. Ahí, ¿vale? Bueno, pues ahí se suponía que estaba el Paso del Noroeste, famoso del que hablaba el tal Maldonado. Bien, Bustamante evidencia una vez más su pericia como marino al advertir de un error de los navegantes empeñados en regresar, en retornar en subir hacia el norte por la costa, ¿vale? O sea, la idea, lo que hacían los navegantes era subir por aquí. Bien, y lo que hace es abrirse para que los vientos y las corrientes aceleren la navegación, en definitiva, ahorro de tiempo, ¿vale? Y esto, evidentemente, supone una novedad que hasta entonces pues, no se tenía en cuenta. Llegan al puerto de Mulgrave, como decía, el 27 de junio de 1791, donde se consideraba que podían llevar a cabo la exploración del estrecho buscado. Con gran pesar, Bustamante lamenta la avería del reloj, ya hemos comentado, del número 10, y en definitiva se empiezan a preparar los barcos para esa exploración. Cuando llegan al puerto se encuentran que son abordados por dos canoas de 30 indígenas que entonaban canciones de bienvenida muy bien armonizadas, y aquí es donde Jaenke, pues, que era un gran músico, pues, ese interés antropológico, ¿no?, toma nota de las canciones. Bien, es allí donde toman contacto con estas comunidades con las que intercambian, en definitiva, pues, productos.
Dice Bustamante, o comenta, que los naturales, es decir, los indios, les dicen que lo mejor es que se localicen allí, que fondeen allí, porque en otros lugares había indígenas feroces y caníbales y que, en fin, cabe pensar, eso lo pienso yo, que tales advertencias tuviesen por objeto estorbar las relaciones comerciales con otras tribus. Es decir, lo que querían era monopolizar de alguna manera el comercio con los marinos españoles. ¿Qué intercambian? Bueno, pues los nativos lo que hacen es vender o intercambiar salmones, pieles y útiles de pesca a cambio de ropa vieja, clavos, botones y bueno, pues las mujeres al parecer se prostituían por muy poco. De hecho, el gran problema que plantean eran los robos y esto va a generar alguna situación muy complicada. Las tareas de exploración que se propuso hacer Bustamante en estas zonas, cuando se separan, se vieron dificultadas continuamente por los icebergs, por las bancas de hielo, que siempre tenían el riesgo de colisionar contra el casco de las barcas empleadas. Luego estaba el estrépito con el que los glaciares se desmoronaban, la soledad de aquellas inhóspitas tierras. Bustamante declara: el aspecto era el horror de un invierno eterno. Le parecía, en definitiva, aquellos espacios pues realmente terribles. Se hizo una ceremonia, esto lo voy a comentar, para tomar posesión en nombre de Su Majestad. Se erige una pirámide de piedra y en su base se coloca una botella en la que contenía el siguiente texto: las corbetas de Su Majestad descubierta y atrevida al mando de los capitanes de navío don Alejandro Malaspina y don José Bustamante y Guerra descubrieron este puerto el 2 de julio de 1791 y lo denominaron Desengaño. Tras el incidente ya referido del marinero Manuel Fernández, dieron vela y se dirigieron hacia el sur. Llegaron a reconocer un abrigo que le llamaron Pineda, en honor al naturalista, que luego, por cierto, muere, y narra Bustamante un suceso que pudo haber terminado en tragedia, de no mediar la templanza y el compromiso no declarado, pero igualmente poderoso, de no infligir daño alguno a la población local. Esto se hace referencia... A ver, aquí viene un tótem. Esto es en Mulgrave, ¿vale? Bueno, resulta que estos indígenas de los que estamos hablando, para ellos el ejercicio de la violencia era ordinario y eran diestros en el empleo de armas, especialmente del cuchillo, los chuzos, es decir, las lanzas, ¿no?, y las flechas. Atribuye Bustamante a la suavidad de la conducta de los españoles, insisto en este detalle de tratar con cordialidad a las comunidades indígenas, al hecho de que los naturales se hiciesen cada vez más audaces en sus robos. E incluso se llegó a atentar contra la integridad de los españoles con sus temibles cuchillos. Para contener la violencia, Bustamante emplea una estrategia. Y quiere hacerles ver la capacidad mortífera de las armas de fuego y les propone un ejercicio de tiro. El mismo indio que atentase contra nuestros hombres dobló en 6 pliegues un trozo de cuero y lo puso a 50 pasos. Cuando el tirador estaba a punto de disparar, hizo una señal para detener la prueba y lo remojó para volverlo a colocar satisfecho, pensando que aquello ya era impenetrable, ¿no? El disparo del tirador fue certero y perforó el blanco. La reacción del indio fue furiosa y encolerizado se ocultó en el bosque. Los demás parecieron quedar convencidos del poder de las armas. Sin embargo, poco después capturaron un grumete, un secuestro, para intercambiarlo con bienes. El alférez Francisco de Viena intervino y en ese momento la tensión fue máxima. El problema era que la distancia entre los indios amenazantes y los españoles era tan estrecha que el uso de los fusiles no era posible, porque no podían recargar. Entonces el cacique en ese momento salió, un momento de cierto desconcierto entre los indígenas, y es cuando ellos pudieron botar el barco, la lancha que llevaban, y ya sí que pudieron tomar distancia para poder hacer uso de las armas.
que al final no fue necesario. El cacique enseguida hizo cantar a los indígenas esos cantos de paz y aquello, pues, en fin, al final no trascendió. En la mente de Bustamante sí que deja claro el final de Cook en las Islas Sandwich, que ya murió allí el hombre, y otras expediciones igualmente desgraciadas. Pocos días después, ya las corbetas deciden abandonar, completado su objetivo, más o menos. En realidad, el paso del noroeste no existe o no existía para ellos y, por lo tanto, lo que hicieron fue confirmar lo que ellos ya intuían, de alguna manera. Entonces, reconocen la isla que sí que le hemos podido ver, la isla de Hinchinbrook, la isla de Montague, en la bahía del Príncipe Guillermo, y bautizan a una ensenada como el Valle de Ruesga. Desgraciadamente, pues aunque de allí era mi padre también, pues no se encuentra el Valle de Ruesga en los mapas actualmente, se ha perdido. El puerto de Desengaño sí, ese sí que se ha mantenido, pero el Valle de Ruesga no. Como muchos otros nombres que se han perdido desgraciadamente. Llegan a la isla de Nootka, donde la presencia española en la isla era reciente. Allí había un fuerte, el fuerte de San Carlos, donde el alférez de navío Manuel Saavedra defendía con más voluntad que medios la boca de la ensenada, con tropa auxiliar de los voluntarios de Cataluña. De hecho, se aparecen representados con la barretina. Aguardaban, no muy esperanzados, a la fragata Aránzazu con suministros que les permitiesen subsistir durante el largo y terrible invierno en esas latitudes. Lo que da la impresión es que todos eran conscientes de que la tal fragata no iba a venir. ¿Qué hicieron? Bueno, pues nuestros marinos les auxiliaron con todo lo que podían tener, aquello de lo que podían prescindir, y incluso el cirujano les enseñó a hacer cerveza de la hoja de pino, que no sé cómo sabría, pero bueno, de alguna manera había que contentar a aquellos compatriotas que habían quedado en el fuerte, defendiéndose de la expansión de rusos, sobre todo de rusos, franceses e ingleses, pero rusos sobre todo, porque era lo que temían las autoridades españolas, ¿no? Es decir, perder ese tipo esos recursos económicos. Aquí tenemos un indio de Molgrave, con el famoso cuchillo ese que con tanta eficacia lo manejaban. Y esto es Nootka, ahí está el famoso cuartel o fuerte de San Carlos y los indígenas. Este es un dibujo del mexicano Tomás de Suria. Bien, la verdad es que los marinos estaban cansados, las naves también, y finalmente retornan hacia el puerto de San Blas y Acapulco para preparar el paso del Pacífico. Estuvieron allí 3 meses recuperando a la marinería y a la tripulación, y dan vela hasta el 11 de febrero prácticamente, que es cuando ya llegan a la isla de Guam. Dice el 11 de febrero de 1792. Es verdad que fueron muy bien acogidos por los naturales, y 13 días después de haber hecho aguada y leña, pues salen con dirección a Filipinas. Bustamante en Filipinas tuvo también unas tareas independientes de la descubierta. Se dirigió a Macao, donde reconoció este puerto entonces bajo soberanía portuguesa, y luego hace una travesía por tierra con los religiosos, que eran de alguna manera los representantes de la autoridad española en la zona. Habla de la riqueza de la tierra, pero en fin, las incesantes lluvias, las dificultades. Es un poco una opinión en la que se establecen esos dos elementos opuestos. De un lado esa fertilidad, y de otro lado pues el clima y las comunicaciones tan nefastas. Una preocupación constante de los locales era el tema de la piratería,
porque estos piratas no solo se llevaban todo lo que podían, sino que secuestraban a los indígenas, ¿no? Y los vendían como esclavos. Entonces, bueno, comenta las débiles defensas Bustamante y en definitiva, las dificultades que tenían estas comunidades para defenderse. Tuvieron ellos alguna escaramuza con los piratas que no dio resultado porque eran muy hábiles y escaparon de nuestras corbetas. Bueno, en definitiva, es una estancia breve en la que tienen en Filipinas y, por cierto, es donde fallece el naturalista Bauza. El 15 de noviembre de 1792 zarparon de Cavite con rumbo a las Nuevas Hébridas y Nueva Zelanda. Bustamante refleja en su diario las dificultades para mantener la derrota debido a las corrientes que arrastraban a las embarcaciones, con una mar muy gruesa. Se bajan los cañones a la bodega para mejorar la navegabilidad de la Atrevida. Y lo cierto es que ya el estado del barco comienza a mostrar fatiga. De hecho, se rompió una verga, en fin, tuvieron que solucionarlo como pudieron. Bueno, pues bien, en este momento, cuando se habían agotado las reservas de agua, tenían que utilizar el agua de lluvia, las circunstancias eran más difíciles, es cuando se enfrentan a las peores condiciones registradas en toda la expedición. Fue el 19 de febrero de 1793 cuando el temporal arreció hasta el punto de que las olas pasaban de un lado a otro de la cubierta de la corbeta, la anegaban, así como las lanchas y los botes. Los lances de la mar habían desplazado la carga, que es lo peor que puede pasar en un barco, es decir, se había desestivado, entonces la Atrevida había perdido estabilidad, se había escorado peligrosamente y en una decisión desesperada Bustamante ordena meter agua de mar en los barriles para estabilizarla. Bueno, afortunadamente esta decisión tuvo éxito. También es verdad que amainó el temporal y pudieron salvar de manera casi milagrosa el barco. ¿Qué ocurre? Pues que el trance por el que pasó la Atrevida hizo reflexionar a la oficialidad y finalmente abandonan el proyecto inicial, que era el de circunrodear o circundar la Tierra, y lo sustituyen por una vuelta por donde habían venido, básicamente. Las naves y la tripulación estaban ya agotadas y, en definitiva, los objetivos a grandes rasgos se habían logrado, además de lo mucho que se podía perder en un nuevo encuentro con las fuerzas desatadas de la naturaleza. Ellos recalan en Puerto Jackson, que era de bandera inglesa, y ahí fue una estancia muy, muy agradable. Y luego, pues, fondean ya en el viaje de vuelta. Este es el Macuina, aquí, en las islas Babao, que es lo que actualmente llamamos Tonga, en la Polinesia francesa. Bien, al igual que ellos quedaron seducidos por la belleza de las islas y la hospitalidad de los naturales, no se extiende mucho Bustamante en este punto, en cambio Malaspina sí, y aquí está el baile de las chicas de Babao, y aquí vemos, no sé si se ve bien, pero vemos cómo Malaspina era pues obsequiado por las mujeres. Bueno, en fin, Malaspina se extiende por lo maravilloso que había sido esa estancia, en cambio Bustamante apenas lo menciona. Bustamante tiene ese carácter estoico, sobrio, cristiano, ¿no? Y de eso sí que se observa en la lectura, que es un hombre más bien templado, ¿no? En cambio, pues Malaspina no tiene problema en reconocer esa reverberación de las gozosas emociones que en el recuerdo dejaron la estancia en aquellas islas de la Polinesia. Bueno, llegan al Callao, ya regresan después de 53, ya voy terminando. 53 de navegación por el Pacífico, en lo más reseñable es la caída de un marinero, Dámaso Pérez, un filipino que perdió la vida, y esto lo recrea, cuenta, fue muy triste porque el hombre se mantuvo en el agua mucho tiempo, y, en fin, pero al final no pudieron rescatarlo. Bien, allí son informados ya cuando llegan al Callao de la muerte, del ajusticiamiento de Luis XVI y que España declara la guerra, como todos ustedes saben, a Francia.
Este fue, sin duda, el mayor motivo de preocupación en la última etapa del viaje. Las corbetas no estaban preparadas ni fueron pensadas como naves de combate, por lo cual cualquier encuentro con armados franceses podía resultar fatal. Con alguna estancia intermedia, las naves se dirigen a Montevideo, pero para ello buscan derrotas diferentes. La Descubierta va por el Cabo de Hornos, mientras que la Atrevida navega, por aquí lo ven, por más abajo, es decir, una latitud más inferior, por el estrecho de Maine, y allí Bustamante comenta los riesgos de navegar entre bancas de nieve, ahí las ven, reduciendo su velocidad para poder esquivar esos bloques de hielo, ofreciendo, como pueden comprobar, una sobrecogedora estampa que supo captar el dibujante Fernando Brambilla. Aquí tienen otra imagen recreada de lo mismo. Tras hacer escala en Puerto Soledad, ya de retorno a Montevideo, la Atrevida llega a Montevideo, donde le espera la Descubierta, y ambas tendrán que formar parte de la armada que protegerá a resguardo a los buques mercantes que iban destinados a la península. Se adoptan todas las precauciones y se disponen los barcos para repeler el posible asalto de las naves enemigas francesas. Aunque este hecho felizmente no se produjese, sí que nos ilustra acerca de las tácticas que los convoyes españoles utilizaban, estorbando, entre comillas, molestando al enemigo para poner a salvo a los barcos mercantes. Ello me lleva a referir el desgraciado suceso de la mal llamada Batalla del Cabo de Santa María, en la que un convoy al mando del por entonces brigadier José de Bustamante y Guerra, compuesto por 4 fragatas, la Medea, la Clara, la Fama y la Mercedes, esta última era la que transportaba el pasaje y los caudales, fuese asaltada por una escuadra inglesa comandada por el comodoro Graham Moore, muy superior en efectivos y en potencia de fuego. Se trataba de un acto de simple piratería. Los ingleses codiciaban el tesoro que presumían que trasladaban el convoy, y poco les importaban las relaciones de paz de las que ambas naciones por entonces disfrutaban. Bustamante ordena la prevista maniobra de distracción, como les he comentado, para dejar o dar lugar a la huida de la Mercedes. Desgraciadamente, el disparo de advertencia de un incompetente artillero fue a dar no a cierta distancia de la proa, que era lo habitual, sino en el sollado donde se alojaba la Santa Bárbara. El estruendo dejó perplejos tanto a los españoles como a los ingleses. Todos los tripulantes, soldados y pasaje fallecieron, lo que fue causa de general consternación incluso en la capital británica. Tras ser apresadas las fragatas españolas y ya de regreso a España, Bustamante fue sometido al preceptivo Consejo de Guerra. ¿Por qué? Porque él había rendido al convoy. De todos modos, él fue absuelto de toda culpa. Andando el tiempo, el barco norteamericano cazatesoros Odyssey, en un ejercicio de expolio, se hizo con el tesoro en el año 2003, del 2003 al 2007, del que fue privado por la justicia norteamericana en el 2012, tras un largo proceso judicial incoado por el gobierno español. Este suceso sirvió al director de cine Alejandro Amenábar para dirigir una serie dramática en el 2021 titulada La Fortuna, que la pueden ver. Bueno, llegan sin contratiempo a Cádiz el 21 de septiembre de 1794, dándose así por concluida la expedición. Bueno, quiero volver ahora a la imagen inicial. Vamos a hacerlo de otro modo, ¿eh? Ahí está. Volvamos a la imagen inicial con la que comienzo a esta disertación. Llamo ahora la atención sobre el paisaje que marca al personaje. Entonces se ve muy bien, pero bueno, al fondo, ¿no? Podemos ver en él las estampas de las corbetas Descubierta y Atrevida, los navíos y la aventura a ellos asociada, que nuestro marino había querido que el retratista reprodujese como expresión de su aventura vital. Y es que, contradiciendo al poeta, lo que nos cabe como seres humanos no es pasar, sino permanecer. Remaneo, en latín, de cuya raíz etimológica procede remansar, que es como descansar un tiempo antes de seguir la corriente que nos arrastre a diluirnos en la inmensidad del mar. Rememorar, solazarnos en aquellos momentos intensos en los que nuestra existencia
alcanzó su más alta intensidad. Ortega y Gasset acuñó el concepto de vividura como aquella expresión de la identidad humana que solo adquiere sentido en el contexto de la vida en donde todo acontece. Es en ese instante postrero en el que damos por seguro que aquel marino rememoraba las bordadas de la atrevida navegando con todo el aparejo, o tal vez la risa burlona e ingenua de la India pampera o la sobrecogedora desolación de los paisajes septentrionales. José de Bustamante y Guerra fue un marino sobresaliente, lo que ligó su destino a Alejandro Malaspina, un personaje extraordinario, cuyo fulgor fue tan intenso como breve. Sirva, pues, este modesto trabajo como homenaje a aquellos hombres dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por un ideal superior. Fuese este el del progreso o el de la lealtad y el honor. Muchas gracias. Bueno, pues entender las preguntas. Muchísimas gracias, Óscar, por esta conferencia que nos ha acercado realmente a la vida cotidiana a bordo de estas dos corbetas, en latitudes muy dispares entre sí, con poblaciones locales también muy distintas y con las cuales las relaciones son en ocasiones pacíficas, en ocasiones más tensas, y en las situaciones todas en las que los comandantes Malaspina y Bustamante tienen que desarrollar roles muy diversos entre sí. No solo hablamos de que comandan la expedición, el rumbo, se ocupan de las tareas de la navegación, pero también tienen que velar por la salud de los marineros, por su bienestar físico principalmente, pero también porque haya orden dentro de las corbetas, pero también en las relaciones. Es decir, cuando se sobrepasan ciertos límites con las poblaciones locales, hay que frenar, y cuando existen también conflictos con esas poblaciones locales iniciados por estas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos contabas, ¿no? De Mulgrave, donde uno de los conflictos se ocasiona por algo que nos puede parecer a nosotros tan nimio, pero que no lo era, como el robo de una chaqueta, pero en otra ocasión pone en riesgo un instrumental científico de sumo valor, ¿no? Como es el cuadrante de Ramsden o el cuarto de círculo, ¿no? Que había que proteger, ¿no? Entonces, tienen, como digo, múltiples roles, y nos has mostrado un poco la distinta personalidad de ambos, de Bustamante y de Malaspina, y quería preguntarte si esta personalidad de Bustamante florece, la percibes en todo momento a lo largo de su diario de a bordo, o en aquellos momentos en los que ambas corbetas se separan y toman rumbos diferenciados para llevar a cabo misiones distintas, la vemos con una mayor claridad, ¿no? A este personaje. Esto de un lado, y de otro lado, en torno al tema científico, me ha gustado mucho que pongas el cronómetro que has puesto, y que menciones además cómo después ese es sustituido por otro de los cronómetros. Decía, es el número 10, porque ese cronómetro, el cronómetro de Arnold, está expuesto ahora mismo aquí en el Paraninfo, ¿no? Se puede ver. Es uno de los que normalmente es una pieza que es del Museo Naval. En este caso, las piezas del Museo Naval siempre, están en exposición permanente, pero ahora nos la hemos traído hasta casa, ¿no? Entonces pueden también verla. Y quería preguntarte también, y relacionado con esos roles, ¿no?, que tienen los comandantes por su formación. Y su formación en esta escuela de guardiamarinas, qué disciplinas aborda, qué características tiene. Si nos puedes contar un poquito más sobre esa etapa previa a la expedición en la formación de ambos comandantes y de Bustamante en particular. Me he adelantado un poco al público en las preguntas, por el tema de la organización, de que luego hay que mover el micrófono y demás. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la distinta forma a la hora de plantear la conferencia, repetir
un poco lo mismo que se ha dicho tantas veces, a mí me parecía que no tenía mucho sentido. Entonces, lo que yo trato de hacer es contrastar dos formas de entender la vida y, de alguna manera, el destino que tuvieron los dos personajes pues responde precisamente a esa diferencia, ¿no? No es tan fácil el captar estos aspectos que he señalado porque lo que es el registro de, en fin, todas las latitudes, longitudes, la profundidad que se medía con todo eso es objetivo, es decir, no admite opinión alguna. Entonces, es en cuestiones más concretas donde podemos apreciar esa diferente forma de ser, ¿no? Que al final pues tiene sus consecuencias y muy graves, por cierto. En cuanto al... Decías, bueno, la verdad que he hecho tres preguntas que yo me quedo un poco... Vamos a ver, la segunda cuestión que planteabas era el uso de los instrumentales. Yo antes lo comentaba Tomás, esta expedición tiene un enorme valor en el sentido de que se echó la casa por la ventana. Es decir, se contó con lo más granado, lo más selecto de los científicos, dibujantes, técnicos. Es decir, vamos, a mí las corbetas estaban magníficamente construidas por el ingeniero naval mejor que había. No sé, se habían forrado con láminas de cobre para evitar precisamente esos golpes con las bancas de hielo famosas. Quiero decir que estaba previsto todo. La experiencia que había acumulado Malaspina en su viaje con el Altria, evidentemente, es la que anticipa todas estas cosas que de hecho surgieron, ¿no? Y sí que es verdad que yo, vamos, lo que te quedas... Porque es que eran muy recientes, es decir, todos estos aparatos, el péndulo, del cual no he hablado, pero bueno, que era para medir la esfericidad de la Tierra, que si estaba achatada o no, si el diámetro del ecuador era mayor que el meridiano, en fin, todo esto, pues estamos en el momento, en fin, lo último de lo último, ¿eh? En ese sentido hay que reconocer que la experiencia la expedición en general, pues es realmente puntera, no se puede calificar de otra manera. Y la desgracia que se tuvo más tarde por falta de dinero, yo creo, más que nada, que no se publicase en su tiempo. Y la última cuestión es el tema de los guardianes. Bueno, antes he señalado que no era fácil entrar en la escuela porque, como digo, eran élites, eran oficiales de la Armada, lo que allí se estaba formando, y entonces la tradición es que normalmente ese tipo de roles lo ocupasen miembros de la aristocracia, de la nobleza, ¿no? Quiero decir con esto que entrase Malaspina no es normal. En cambio, nuestros hidalgos también eran, digamos, el sector más bajo de la nobleza española, pero en cualquier caso con esa prosapia y ese valor de cristianos viejos que los montañeses tenían, ¿no? Por tanto, se le aceptó con esas condiciones. Bien, la formación era, sobre todo en el caso de los mejores alumnos, en Cádiz, allá había una selección que, en fin, los mejores matemáticos o astrónomos se daban cita en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz para precisamente ofrecer este tipo de formación, y los que forman parte de las corbetas, no solo los Malaspina y Bustamante, sino otros oficiales, tenían esa formación selecta. Posiblemente era no solo élite en cuanto a marinos, sino élite científica la que allí navegaba. Luego, las condiciones de navegación en sí, yo lo que sí que percibo es que Malaspina no entra tanto en ese tipo de consejos o correcciones que hace Bustamante. Yo ahí es donde sí que veo que hay una diferencia técnica. Es decir, Bustamante era mejor marino, vamos, no sé, pero era un marino, yo creo que más competente. Y precisamente, posiblemente sea esa, bueno, yo es lo que aseguro, es esa la razón por la que Malaspina contó con él. Malaspina era una personalidad apabullante, no se le puede calificar de otro modo, no paraba. Es que hablar de que él llega de dar la vuelta al mundo en el 88 y que organiza un viaje en el 89, es que hay que verlo para creerlo, ¿no?
bueno, un hombre entregado a esa causa del descubrimiento, de la exploración, con la minuciosidad que lo hizo, cómo lo preparó, en fin, te deja boquiabierto. Pero claro, necesitaba a alguien que realmente supiese de mar, y ese era Bustamante. Gracias, buenas tardes. Hola. Hemos disfrutado aquí de ese viaje. Y yo me quería un poquito centrar en el tema de esas fuentes de investigación del cuaderno de bitácora o esos diarios de navegación. Aparte de esas pues, supongo que serían las fechas, las posiciones, el tiempo y tal, en los comentarios, en los remarks que hacían, lo llevaba él personalmente, y luego si aparte me supongo que serían muy telegráficos, muy cortitos, pero si se añadía alguna cosa más, como algún dibujo o alguna... Porque son tanto tiempo de viaje que entiendo que, aparte de lo rutinario, de lo que se iría constatando, si se apreciaba algo más en ese sentido, como cierta inquietud, ¿no?, por lo observado, o eso ya se llevaba en otros diarios, ¿no? No, bueno, en realidad este cuaderno está aquí en la Biblioteca Municipal de Santander. Es un manuscrito. Y, bueno, vamos a ver, el cuaderno de bitácora, bueno, entendiéndolo así, es un cuaderno en el que básicamente lo que se refleja, sobre todo al comienzo de la expedición, se comenta de una manera muy precisa cómo iba el barco, qué trapo llevaba desplegado, el viento, no sé qué. Es decir, que era muy técnico, por así decirlo. Bustamante, en ese sentido, en la primera parte destaca. Hay más manos, no solo, yo lo veo claramente, es decir, porque no todo el registro está hecho con la misma mano. Sí, también intervienen otros oficiales, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en la nave, en la Atrevida, yo creo que dominan un poco, no, por decir, ¿no?, pero los oficiales formaban, no digo que sean por ser montañeses algunos de ellos, sino que ideológicamente yo creo que están muy, muy ligados entre sí. Y entonces, a lo largo de los comentarios, yo creo que sí que hay unanimidad, en cierta medida, a la hora de referir de manera diferenciada al diario de Malaspina, porque yo lo que he hecho continuamente ha sido comparar las dos versiones, ¿no?, para ver qué diferencias había entre uno y otro. Y entonces, por ejemplo, como esa insistencia que he señalado al principio de lo malos que son los ingleses, mientras que Malaspina, qué buenos son los ingleses, a mí me llamaba la atención. Y bueno, vamos a ver, hay una cuestión aquí de nacionalismo latente que me llama la atención. Entonces, no es tan fácil, porque ya le digo que en principio, sobre todo en la primera parte de la navegación, es todo muy exhaustivo, ¿no? Pues estamos en la tal longitud, tal latitud, a la tal hora, tal longitud, tal latitud. Entonces hay unos registros muy precisos de las condiciones de navegación, ¿no? Y es más adelante, cuando ya tocan tierra, cuando sí que aparece ese interés antropológico, que a mí me ha pasmado, porque claro, el Tadeo Heinke o lo que sea, ¿no?, que se preocupen por conocer las costumbres, los dioses. Es que no he podido razonar mucho más porque el tiempo es el que es. Pero bueno, es que son detalles realmente de antropólogo, que no se puede calificar de otro modo. Las costumbres de cómo que comen, cómo se visten, cómo las mujeres que tienen, cómo se comportan, el pelo, que si lo llevan de una forma o de otra, que si... No sé, les podría indicar muchísimas cosas. Mientras que... Malaspina, yo creo que eso lo refleja de una manera más superficial. No tiene ese talante o esa inquietud que sí que tenía Bustamante, y que me parece muy digno de destacar. Entonces, no sé si he respondido a su pregunta. Bueno, pues eso es un poco que yo creo que es cuando tocan tierra y cuando vemos esas relaciones es cuando realmente florece esa diferencia de criterio y de forma de ser también de los dos comandantes. ¿Y es todo texto o hay algún dibujito? No hay. Los dibujos los hace
son muchísimos. Yo ya ha comentado Benita, ¿no? que es una selección lo que se ha hecho, pero no vean ustedes la cantidad de material gráfico que tenemos. Bueno, no de la calidad de Jaén, que claro, obviamente, pero sí de vistas, de no sé qué. A veces son simplemente apuntes que se toman para luego ser trasladados al lienzo. Desde luego en el cuaderno no, pero sí que contaban con expertos dibujantes y pintores que hicieron maravillas. Vamos, no hay más que ver las imágenes de los bichos. Bueno, yo tampoco entiendo mucho y de los vegetales, ¿no? Pero son maravillosos. En el cuaderno no. Yo tengo dos preguntas. La primera, ¿no se oye nada? ¿Ahora sí? Bueno. Si usted sabe la situación de jure y de facto que había en ese momento en la costa occidental de América del Norte, Alaska, si el Imperio Español la reclamaba como suya o porque por lo que entendí no había ningún asentamiento europeo en ese momento. Claro. Y la segunda pregunta sería, usted acaba de decir que en esa expedición se echó la casa por la ventana. ¿Por qué no se hizo lo mismo con la paga de la tripulación y se tuvo que recurrir, si lo entendí bien, a la leva, e incluso constantemente estaba con el problema de que la gente desertaba porque no fue por motu propio, sino fue obligada a ir? Sí. Bueno, la selección inicial de la tripulación sí que se piensa para que eran 102 o 103 entre tripulantes y oficiales y tal por cada una de las corbetas. Sí que bueno, yo no sé si lo voy a comentar, ¿por qué no? Se prefiere a los marinos a la marinería del norte, vascos, asturianos, gallegos y por supuesto montañeses. La razón era que a los del sur les consideraba más ligeros. A mí me llamó mucho la atención este calificativo. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que posiblemente no estaban tan vinculados al proyecto que se pretendía, ¿no? De todos modos, pasar a América era hacer las Américas, era un anhelo, ¿no? Y entonces hay que entender que para muchos salían de la miseria y llegar a América y encontrar aquella tierra bendecida, entonces les parecía, en fin, lo mejor de lo mejor, ¿no? Contrastar la vida habitual, ordinaria de la navegación con lo que disfrutaban ellos en tierra, costaba recogerlos, es decir, piense que daban unos cañonazos igual 5 o 6 días antes para advertir a la tripulación que tenía que regresar a bordo, ¿no? Y claro, regresaban, bueno, algunos se quedaban, muchos, ¿no? Porque no querían volver, claro, estaban ahí, y ya no cuento en Babao, sino que en general, que estaban muy a gusto, les trataban muy bien y estaban muy a gusto en tierra. Los bajos salarios, esta gente entendía que era lo que había de decir, tenía una visión social muy concreta, muy estamental, por así decirlo. Es decir, para ellos la gente, la marinería era chusma, de alguna manera, y como tal los trataban. Yo creo que Bustamante en ese sentido sí que muestra una humanidad que a mí me llamó la atención, porque Malaspina no tiene esa consideración en absoluto. Es decir, hablar con el sentimiento que Bustamante dijo, cómo se pudo, los marineros filipinos, había muchos, cómo se ahogó aquel hombre, no sé, el relato son 15 o 20 líneas, no sé, que no es normal. No sé, piensen ustedes cómo utilizaba Napoleón a sus tropas, ¿no? Que eran pocos años después, una total frialdad. Que Bustamante expresa esa pena, ese disgusto por esas situaciones humanas que se estaban dando. O sea, que marchasen yo lo veo normal. Pasar es caro, lo hacían gratuitamente de alguna manera, porque cobraban incluso y luego escapaban. La mayor parte de ellos también lo hacían con éxito, ¿eh? No fueron pocos los casos en los que fueron atrapados, ¿no? En general escapaban. El caso de 2 buzos, 2 hermanos que marchaban, bueno, puedo contar muchos casos, pero que tenían éxito, sí. Mi primera pregunta es si usted sabe la situación que había de jure y de facto. Bueno, de jure
España se suponía que controlaba aquellas tierras, se sentía ella de alguna manera la potencia colonizadora, y es a partir de 1785 que sobre todo los rusos, como os comentaba antes, empiezan a progresar hacia el sur y los españoles ven amenazado precisamente esa posición de dominio, pero con escasos medios, porque como comentaba, el fuerte este de San Carlos apenas tenía medios para subsistir, entonces era un quiero y no puedo. Es decir, que de facto no podían hacer gran cosa. Y de jure sí, porque ellos sí se sentían como propietarios de aquellas tierras. Es verdad que de poco sirve si al final pues las potencias extranjeras te acaban por dominar, por controlar. O sea, de facto existían ya asentamientos rusos en Alaska. Eso es. Y había intercambio y además era temido por los españoles, aquello pues se les venía encima y no sabían cómo pararlo, de hecho. O sea que no alcanzó mucho más la España en ese sentido. No podía. Tenemos un par de palabras pedidas. Tomás primero. Ignacio. Sí que os voy a pedir que seáis breves y así nos da tiempo a hacer las dos porque tenemos que salir a las 9. Vale. Sí o sí. Muchas gracias, Benita. Telegráficamente, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que intervenir Tomás, nada, sencillamente, muchas gracias, enhorabuena, porque he aprendido mucho con la conferencia del profesor y me ha llamado muchísimo la atención las referencias a Fernando Brambila, ¿no? en las imágenes, que no sé... Perdona mi ignorancia, pero no sé si estaría presente en la propia expedición, pero el caso es que me parece digno de destacar porque hasta donde sé me parece que era un pintor muy relacionado con la corona, no sé si llegaba a la categoría de pintor de cámara y tuve ocasión de hacer una actividad de transferencia social, como es este ciclo de conferencias en conjunto, ¿no? Para la sociedad y tal, sobre el Madrid cortesano desde la Ribera del Manzanares, ¿no? Y entonces Brambila es autor de muchísimas reproducciones, de muchísimas imágenes sobre la montaña del Príncipe Pío, la Puerta de San Vicente, la ermita de San Antonio de la Florida, y entonces me parece interesante, ¿no? Porque es como caso de que estuviese presente, esas imágenes que hemos visto de puertos, ¿no? En latitudes tan lejanas, implican un sentido como patrimonial, como de posesión, ¿no? Que digamos que es el cimiento del espacio cortesano extendido y que luego será uno de los fundamentos de la idea nacional, ¿no? De España como idea nacional. Y en definitiva es algo curioso también porque a la vez me recordaba al famoso Jacobo de las Viñas, a Van Bingaerde en el siglo XVI, o sea, es lo mismo, ¿no? Sí. Esa especie de como de río subterráneo que une todo, ¿no? Y que desemboca en el Estado liberal. O sea que muchísimas gracias y perdonad por el comentario. No, muy interesante. Bueno, pues sí que estaba Brambila y no solo. De todos modos, sí que se distingue de otros en la calidad del trabajo. Yo, cuando ves lo de Brambila, dices, con qué detalle, con qué visión, eso casi, descriptiva, son fotografías realmente lo que nos ofrece este hombre, pues es capaz de aportar. Y en cambio, por ejemplo, en otro tipo de dibujos más de los indígenas, etcétera, ya se utilizan a otro tipo de pintores, digamos, de menor valía. Y es verdad que hay claro, reconocer el espacio en imágenes tiene esa implicación que acertadamente comenta usted y que aporta, desde luego, un valor añadido, sin duda alguna, a la expedición en sí. Es una visión muy interesante la que plantea. Gracias. Muy brevemente, un comentario para subrayar la relevancia de la aportación científica de esta expedición, ¿no? Porque es única, digamos, hay antecedentes en el caso que mencionabas de Cook o de Bougainville y algunos otros más, pero esta es única por la magnitud y por los resultados de investigación. Buscaban recursos y buscaban conocimiento realmente de esos recursos. Y una curiosidad que no sé si tienes información sobre ello, pero lo has comentado muy bien cuando has señalado el historial militar que antecedía a la carrera de Bustamante y su participación en el sitio de Gibraltar. No sé si estuvo realmente en el gran
asalto, este gran asedio final, ¿no? Con la, no sé si aquí hay gente más cualificada que yo, ¿no? Con la traca de 1783, ¿no? Yo es que vi uno de los expedientes en los archivos vaticanos del ingeniero francés Darson, que narra ese episodio final. No sé si estuvo Bustamante ahí. Sí, en principio sí estuvo. Sí. Fue de un dramatismo. El ingeniero francés dice que la culpa no eran de sus diseños de las baterías. No sé si era cierto o no, pero echa la culpa a la estrategia militar de Elliot, me parece que era el responsable de la guarnición de Gibraltar, y a las balas incandescentes que se focalizaron en una sola de las baterías hasta hacerla estallar. Bueno, yo sé que participó. Otra cosa es, y sabemos que lo fallido de no uno, sino que hubo varios intentos para ocupar Gibraltar. Desgraciadamente no se logró. Pero bueno, fueron intentos muy serios y en el que participó la corona con gran fin, consciente de la importancia estratégica que tenía esta plaza, ¿no? Y lo cierto es que sí que les tuvo, como en otros muchos sucesos. De luego la experiencia como militar es muy larga y les pasó, en fin, pasó mal, sobre todo contra los piratas berberiscos inicialmente, luego contra los propios piratas ingleses. Bueno, él tenía ese bagaje, pero a mí, yo personalmente lo que más valoro en Bustamante es su valor como marino. El valor como marino y su capacidad técnica. Has comentado los avances. Yo, desde luego, no he podido entrar en que si el uso de cómo se ocultaba las lunas de Venus. En fin, es que no veáis la cantidad de información que ellos ofrecen. Es tremenda. Y bueno, él, desde luego, él está perfectamente identificado con este tipo de... O sea, que los conocimientos marinos se añaden a sus conocimientos astronómicos y técnicos. Y la pena es que tiene con el reloj número 10, que se paró porque la grasa que permite a los mecanismos, ¿no? Pues con el frío se solidificaba. Y si no tenías cuidado con la cuerda, que es lo que le pasó, pues se paró. Y no pudo. Pero vamos, marcar la longitud terrestre para ellos fue una maravilla, vamos. Localizar la posición de no solo de los barcos, sino de la costa, de los elementos que formaban parte del perfil del continente. Bueno, muchísimas gracias, Óscar. Muchísimas gracias al público que ha estado aquí presente y a quienes nos han seguido por el canal de YouTube y las redes sociales del Parlamento. De nuevo al Parlamento por su apoyo a la cultura y a la divulgación científica. Cerramos con esta sesión el ciclo de conferencias, pero todas ellas estarán disponibles online. Esta en el canal del Parlamento y en el canal de YouTube y el resto en el canal del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cantabria. Así que quedan para el futuro. Muchas gracias y hasta otra. Gracias.